Esta es una historia sobre la traición más profunda y el renacimiento de una mujer que lo perdió todo. Una historia que te romperá el corazón y te recordará el poder de la resiliencia. Sigue leyendo para descubrir el increíble viaje de Noro Yang. La mañana del 16 de julio comenzó con un silencio helado, uno que Noro Yang conocía demasiado bien. Era un silencio que se adhería a las paredes de la casa grande y vacía, un eco constante de los 10 años que había pasado amando a un hombre que apenas notaba su presencia. Guadesei estaba, como casi siempre, ausente, aunque su cuerpo durmiera a veces en la misma cama. Ese día, sin embargo, la soledad se sentía diferente, más pesada. Llevaba dentro de sí una vida que estaba a punto de comenzar. Un pequeño ser que, en su ingenua esperanza, creía que podría finalmente construir un puente sobre el abismo que la separaba de su esposo. Apoyó una mano sobre su vientre abultado, sintiendo el movimiento suave de su hijo, y se permitió, por un instante, soñar que el sonido de su llanto llenaría el vacío que Guadesei había dejado en su corazón durante una década. Era una ilusión frágil, pero era todo lo que tenía. La primera contracción la golpeó como una ola de fuego y hielo mientras preparaba un té que no tenía ganas de beber. Se quedó sin aliento, apoyándose en la encimera de mármol de la cocina, con los nudillos blancos por la presión. Una mezcla de pánico y una extraña euforia la invadió. Era el momento. Después de meses de espera, de citas médicas a las que acudió sola y de noches en vela sintiendo las pataditas de su bebé, el día había llegado. Su primer instinto, un reflejo condicionado por años de anhelo, fue llamar a Guadesei. Quería escuchar su voz. Necesitaba, aunque fuera por una última vez, creer que él estaría allí, que la llegada de su propio hijo sería suficiente para despertarlo de su indiferencia. Cogió el teléfono. Sus dedos temblaban, no solo por el dolor que empezaba a irradiarse por su espalda, sino por el miedo a la respuesta que ya intuía. Mientras el teléfono marcaba su número, un recuerdo fugaz la asaltó. Hacía un año, en su aniversario, él había llegado a casa con una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había una joya cara, sino una simple llave de la casa que compartían, grabada con la fecha de su boda. Él había murmurado algo sobre empezar de nuevo, sobre hacer las cosas bien esta vez. Noro se había aferrado a esas palabras como un náufrago a una tabla. Fue esa noche cuando concibieron al bebé, en un raro momento de conexión, que ella había interpretado como una promesa. Ahora, con el dolor de otra contracción creciendo en su interior, se daba cuenta de lo tonto que había sido su corazón. Esa llave no había abierto ninguna puerta nueva. Simplemente había sido un gesto vacío para acallar su propia conciencia, un espejismo que ella, desesperada por amor, había querido ver como un oasis. El dolor se hizo más agudo, obligándola a sentarse en el borde de una silla. Su mirada se desvió hacia la puerta entreabierta de la habitación del bebé. Había pasado los últimos 3 meses decorándola con un esmero casi febril, como si cada pincelada de pintura y cada juguete colocado con cuidado pudiera materializar la familia feliz que anhelaba. Había un pequeño móvil de estrellas de fieltro que había cosido a mano, una cuna de madera clara con sábanas que olían a suavizante de bebé y una estantería llena de cuentos que soñaba con leerle. Cada objeto en esa habitación era un testamento de su amor solitario, un amor que había volcado por completo en el hijo que estaba por nacer. Era su proyecto, su refugio, su única y verdadera fuente de alegría en esa casa, que se sentía más como un mausoleo de su matrimonio. ¿Qué pasa? La voz de Guadesei al otro lado de la línea sonaba distante, impaciente, como si su llamada fuera una interrupción inoportuna. Noro tragó saliva, tratando de que su voz sonara calmada, de no delatar el pánico que empezaba a apoderarse de ella. Guadesei, es el bebé, dijo, con la respiración entrecortada. Las contracciones han empezado. Son cada 10 minutos. Esperó una reacción, un cambio en su tono, una pizca de preocupación o emoción. En cambio, solo hubo una pausa, un silencio cargado de algo que no era sorpresa, sino molestia. Pudo oír un murmullo de fondo, una voz femenina suave y melosa que le heló la sangre en las venas. Era ella, era Esme Siam. El corazón de Noro se encogió, un dolor mucho más profundo que cualquier contracción física. Voy para allá, dijo él finalmente, pero sus palabras carecían de convicción. Noro se aferró al teléfono,
intentando transmitir la urgencia a través del aparato. «Tienes que darte prisa, Guadesei. Se siente diferente a lo que decían los libros. El dolor es muy fuerte». Podía imaginárselo perfectamente al otro lado, pasándose una mano por el pelo, mirando a Esme con una expresión de disculpa, como si la verdadera emergencia estuviera allí con ella y no con su esposa a punto de dar a luz a su hijo. Cada segundo que pasaba era una tortura, una confirmación de que ella y su bebé no eran, y nunca serían, su prioridad. La promesa de la llave grabada, el recuerdo de esa noche, todo se desmoronaba como ceniza en sus manos. Cuando Guadesei finalmente llegó a casa 20 minutos después, que se sintieron como 20 años, su rostro no era el de un padre expectante. Su expresión era una máscara de estrés y agitación. Sus ojos no la miraban a ella, sino que se desviaban constantemente hacia la pantalla de su móvil. Dejó las llaves sobre la mesa con un ruido seco, sin acercarse a ella, sin preguntarle cómo estaba, sin un solo gesto de consuelo. Noro estaba de pie junto al sofá, respirando con dificultad, a través de otra oleada de dolor, y lo único que pudo sentir fue una soledad tan inmensa que amenazaba con ahogarla. Él estaba allí, físicamente presente en la misma habitación, pero su mente, su alma, su preocupación, todo él estaba a kilómetros de distancia, en otro lugar, con otra persona. Y entonces, el teléfono de él sonó. El nombre que iluminó la pantalla fue como un puñal clavado directamente en el alma de Noro. Esme. Guadesei contestó al instante, su voz transformándose de la irritación distante a una calidez llena de preocupación que Noro no había escuchado dirigida hacia ella en años. «Sí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» La palabra «amor» resonó en la habitación silenciosa, rebotando en las paredes y golpeando a Noro con la fuerza de una bofetada. Se quedó paralizada, el dolor de la traición eclipsando por completo el dolor del parto. Vio cómo el rostro de Guadesei se contraía en una mueca de genuina angustia por lo que fuera que Esme le estuviera contando, una angustia que nunca le había dedicado a ella. Él colgó el teléfono y se giró hacia ella, su decisión ya tomada, sus ojos evitando los de ella. «Tengo que irme», dijo, y las palabras salieron sin el más mínimo titubeo. Noro lo miró, incrédula, suplicante. «¿Irte? ¿Ahora?» «Guadesei, el bebé está naciendo». Él ni siquiera pareció escucharla. Esme se calló, explicó, como si eso lo justificara todo. Se torció el tobillo, está sola y asustada. La excusa era tan ridícula, tan insultantemente trivial en comparación con la monumentalidad del momento que estaban viviendo, que a Noro le costó procesarla. Un tobillo torcido. Estaba abandonando el nacimiento de su primer hijo, dejando a su esposa sola en pleno parto, por un tobillo torcido. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta, dejándola sin palabras. No hubo más discusión, no hubo un ruego por su parte, porque de repente comprendió que rogar era inútil. Se había pasado 10 años rogando en silencio, con gestos, con amor incondicional. Ya no le quedaban fuerzas. Simplemente lo vio coger las llaves de nuevo, darle la espalda y caminar hacia la puerta. Ni siquiera se giró para mirarla una última vez. Noro se dobló por la mitad, una contracción brutal coincidiendo con el sonido de la puerta cerrándose. Ese clic fue el sonido más definitivo que había oído en su vida. Era el sonido del final de su matrimonio, el final de su amor, el final de la estúpida esperanza que la había mantenido a flote. Estaba sola, completamente, irrevocablemente sola en el día más importante de su vida. Por un largo minuto, Noro no se movió. Se quedó allí, doblada sobre su propio dolor, escuchando el eco del portazo en su cabeza. El mundo se había detenido, pero su cuerpo no. Otra contracción, más feroz que la anterior, la devolvió a la cruda realidad. Ya no había espacio para la incredulidad ni para las lágrimas. Solo había una necesidad animal de sobrevivir, de llevar a su hijo a un lugar seguro, incluso si tenía que hacerlo sola. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se enderezó. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero una nueva determinación, forjada en el fuego del abandono, la impulsó a moverse. Ya no luchaba por un matrimonio fallido, ni por la aprobación de un hombre que no la merecía. Ahora luchaba solo por su bebé,
su única y verdadera razón para seguir respirando en ese preciso instante. Agarró la bolsa de hospital que había preparado con tanta ilusión semanas atrás. La pequeña maleta azul, que antes representaba la promesa de un nuevo comienzo, ahora se sentía como un ancla de plomo. Dentro estaban los pequeños conjuntos de ropa que había elegido, el gorrito de lana que había tejido, la manta suave que imaginó que Guadesei usaría para arropar a su hijo por primera vez. Cada objeto era una puñalada. Con la bolsa en una mano y la otra apoyada en su vientre, caminó a trompicones hacia el teléfono para llamar a un taxi. Su propia voz le sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra mujer, una mujer más fuerte, una a la que no le temblaba el pulso al tener que enfrentarse al mundo completamente sola en el momento más vulnerable de su vida. El viaje en taxi fue una tortura borrosa. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de colores a través de la ventanilla, indiferentes a su drama personal. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, la miraba por el espejo retrovisor, con una mezcla de preocupación y lástima, preguntando de vez en cuando si necesitaba que fuera más rápido. Noro solo podía asentir, incapaz de articular palabra. Cada contracción la obligaba a encogerse en el asiento trasero, mordiéndose el labio para no gritar, para no desmoronarse frente a un extraño. Se sentía expuesta, humillada, como si su dolor fuera un espectáculo público. Se concentró en su respiración, en el movimiento de su hijo, creando una pequeña burbuja para ellos dos en medio del caos, un último refugio antes de llegar al hospital. Al llegar a la entrada de urgencias, una enfermera la recibió con una silla de ruedas. La pregunta que Noro temía no tardó en llegar, formulada con una naturalidad profesional que la hizo sentir aún peor. ¿Y el padre? ¿Viene de camino? Noro bajó la mirada hacia sus manos, incapaz de sostenerla de la enfermera. No, respondió con una voz que fue apenas un susurro. No va a venir. No dio más explicaciones, y la enfermera, afortunadamente, no insistió. Pero Noro pudo ver la compasión en sus ojos, esa mirada de lástima que odiaba, la que la convertía en una víctima, en la pobre mujer abandonada. Se tragó el nudo de orgullo y vergüenza, permitiendo que la llevaran por los pasillos blancos y estériles del hospital, cada vez más lejos de la vida que había conocido. La sala de partos era fría e impersonal. El pitido rítmico de los monitores era el único compañero en su vigilia. Las horas pasaron lentamente, marcadas solo por la creciente intensidad de las contracciones y las visitas esporádicas de médicos y enfermeras. Nadie le tomó la mano, nadie le susurró palabras de aliento. Era un procedimiento médico, y ella era la paciente en la cama número 3. Trató de recordar la cara de Guadesei, de invocar algún recuerdo feliz que le diera fuerzas, pero su mente estaba en blanco. El hombre que había amado durante 10 años se había desvanecido, reemplazado por la imagen de su espalda mientras se marchaba. La única presencia real, la única que importaba, era la de su hijo, luchando junto a ella en esa habitación silenciosa y solitaria. Fue una enfermera joven la primera en fruncir el ceño mientras miraba el monitor que registraba los latidos del corazón del bebé. Su expresión cambió sutilmente, pero lo suficiente para que una nueva clase de miedo, frío y afilado, atravesara a Noro. La enfermera salió rápidamente y regresó con un médico. De repente, la atmósfera tranquila de la habitación se cargó de una tensión palpable. Empezaron a hablar en un lenguaje técnico que Noro apenas comprendía, usando términos como bradicardia y sufrimiento fetal. Vio cómo le preparaban una vía intravenosa con más urgencia, cómo ajustaban los monitores. Ya no era un parto rutinario. Algo iba terriblemente mal. El miedo por ella misma desapareció, reemplazado por un pánico abrumador por la seguridad de su hijo. Necesitamos que puje, señora Yang, ahora con todas sus fuerzas. La voz del médico era firme, urgente. La habitación, antes vacía, ahora estaba llena de gente, pero Noro nunca se había sentido más aislada. Reunió cada gramo de energía que le quedaba, cada ápice de su voluntad, y empujó. Empujó contra el dolor, contra el agotamiento, contra la abrumadora sensación de fracaso que la consumía. En su mente, no le hablaba a los médicos, sino a su hijo. Vamos, mi amor, por favor. Sé fuerte. Lucha, por favor, lucha. Mamá está aquí. Era una súplica silenciosa, una oración desesperada lanzada al vacío, la última batalla de una madre por la vida que llevaba dentro.
Empujó una y otra vez, hasta que sintió un desgarro final y un vacío repentino. Y entonces llegó el silencio. Un silencio antinatural, profundo y aterrador, que llenó cada rincón de la sala de partos. Se suponía que debía haber un llanto, el primer grito de vida que lo cambiaría todo, pero no hubo nada, solo el sonido frenético del equipo médico trabajando, las voces bajas y urgentes, y el pitido de las máquinas que ahora sonaban como una sentencia. Noro levantó la cabeza con el poco aliento que le quedaba, buscando a su bebé, pero solo vio un pequeño cuerpo pálido y flácido, siendo llevado rápidamente a una mesa de reanimación. Los segundos se convirtieron en una eternidad de silencio y pavor. Sabía, con la certeza devastadora que solo una madre puede tener, que la batalla se había perdido. El médico se acercó a ella lentamente. Su rostro era una máscara de compasión profesional. Se quitó los guantes y se sentó en el borde de la cama. Las palabras que pronunció fueron suaves, pero cayeron sobre Noro como losas de hormigón. «Señora Yang, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos». El mundo de Noro no se hizo añicos. Simplemente se desvaneció. Se convirtió en un zumbido sordo, en una niebla gris que la envolvía por completo. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó mirando un punto fijo en la pared, mientras las palabras del médico resonaban sin sentido. Su hijo, su pequeño, su única esperanza, se había ido antes de llegar. El vacío que sentía en su vientre se extendió a cada parte de su ser, un agujero negro de nada absoluta. Al día siguiente, Noro enterró a su hijo sola. Se negó a que el hospital se hiciera cargo, a que su bebé terminara en una tumba sin nombre. Consiguió un pequeño ataúd blanco, tan pequeño que le rompía el alma, y lo llevó a un rincón tranquilo del cementerio local. No hubo ceremonia, no hubo palabras, solo el sonido del viento entre los árboles y sus propias lágrimas silenciosas cayendo sobre la tierra removida. Mientras dejaba caer el primer puñado de tierra sobre la pequeña caja, sintió que algo dentro de ella se rompía de forma definitiva. No solo estaba enterrando el cuerpecito de su hijo, estaba enterrando 10 años de un amor ciego y devoto. Estaba enterrando a la Noro que esperaba, que perdonaba, que amaba, sin recibir nada a cambio. En esa pequeña tumba, bajo la tierra fría, yacían su hijo y su corazón. El regreso a casa fue peor que la partida. En el taxi, Noro miraba por la ventana sin ver nada. El mundo seguía su curso. La gente caminaba, los coches tocaban la bocina, el sol brillaba con una indiferencia cruel. Dentro de ella, solo había un silencio sepulcral y un dolor físico que era un eco constante del vacío en su vientre. Su cuerpo, preparado para amamantar y acunar, ahora se sentía como un recipiente inútil, una dolorosa broma del destino. Le pagó al conductor con un billete arrugado, sin siquiera contar el cambio, y se quedó parada frente a la puerta de su casa, la misma puerta que Guadesei había cruzado para abandonarla. Entrar allí se sentía como volver a entrar en la escena de un crimen, el suyo propio. El silencio que la recibió al entrar era diferente al de la mañana anterior. Ya no era un silencio de soledad, sino un silencio de muerte. El aire estaba impregnado de la ausencia de un llanto que nunca sonó, del eco de una vida que no fue. Cada rincón de la casa parecía gritarle su pérdida. Podía ver el fantasma de un futuro robado en cada silla vacía, en cada rayo de luz que entraba por la ventana. Su cuerpo le dolía de una manera profunda, un dolor que no era solo la recuperación del parto, sino el peso físico de un corazón roto. Caminó por el pasillo como una autómata. Sus pies la llevaban al único lugar que su mente no podía evitar, el epicentro de su amor y su dolor. La puerta de la habitación del bebé estaba tal y como la había dejado, entreabierta. Entró, y el mundo exterior dejó de existir. Todo estaba perfecto, intacto, congelado en un tiempo de esperanza. La luz suave de la tarde iluminaba el polvo que danzaba en el aire, haciendo que el pequeño móvil de estrellas de fieltro pareciera mágico. El olor a nuevo, a pintura fresca y a ropa de bebé limpia, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se dejó caer al suelo, sin fuerzas en las piernas, y se abrazó a sí misma. No lloró. Las lágrimas parecían un recurso demasiado trivial para la magnitud de su agonía. Simplemente se sentó allí, en el suelo frío, respirando el aire de un futuro que nunca llegaría a ser. Con dedos temblorosos, alcanzó el pequeño móvil de estrellas que colgaba sobre la cuna vacía.
Había cosido cada estrella a mano, eligiendo los colores con cuidado, imaginando la sonrisa de su hijo al verlas girar. Ahora, el fieltro se sentía áspero y extraño bajo su tacto. Pasó los dedos por las costuras, recordando las noches que pasó trabajando en él, cantando en voz baja, contándole al bebé en su vientre cómo sería su hogar. El móvil era un símbolo tangible de sus sueños, de su dedicación solitaria. Lo descolgó con cuidado y lo abrazó contra su pecho, un pobre sustituto del niño que anhelaba sostener. Era lo único que le quedaba de él, un puñado de estrellas de tela y un dolor infinito. Pasaron 2 días, 2 días en los que Noro no comió, apenas durmió y no salió de esa habitación. En la tercera tarde, el sonido de una llave en la cerradura la sacó de su letargo. Era él. Guadesei entró en la casa con la naturalidad de quien vuelve de un viaje de negocios. Llevaba la misma ropa, ahora arrugada, y una barba de 3 días le ensombrecía el rostro. Dejó su maletín junto a la puerta y suspiró, un suspiro de cansancio, no de pena. Noro lo escuchó moverse por la casa, llamándola por su nombre con una voz que carecía de urgencia. No se movió. Se quedó en el suelo del cuarto del bebé, esperando, sabiendo que la siguiente confrontación era inevitable, pero sintiéndose completamente vacía para enfrentarla. Finalmente, él apareció en el umbral de la puerta. Su mirada la recorrió, sentada en el suelo, con el móvil de estrellas en su regazo, y su rostro se contrajo en una mueca de confusión e impaciencia. «Noro, ¿qué haces aquí sentada a oscuras? Llevo llamándote 2 días». Su tono era acusatorio, como si ella fuera la que había hecho algo mal. Luego, sus ojos recorrieron la habitación perfecta, la cuna vacía, y una sombra de inquietud cruzó su rostro. «¿Y el bebé?», preguntó, y la pregunta flotó en el aire, cargada de una cobardía palpable. No se atrevía a acercarse más, como si temiera la respuesta, pero aún era incapaz de comprender la verdadera dimensión de la catástrofe que él mismo había provocado. Noro levantó la vista por primera vez, pero no lo miró a los ojos. Su mirada se fijó en un punto en la pared, justo por encima de su hombro. Su voz, cuando finalmente salió, era irreconocible. Era plana, hueca, desprovista de cualquier inflexión o emoción. Era la voz de la muerte misma. «Nació muerto», dijo. Solo 2 palabras. No le ofreció detalles sobre su agonía, sobre el parto solitario, sobre el entierro. No le dio el consuelo de una explicación o el alivio de sus lágrimas. Simplemente le arrojó la verdad desnuda y brutal, una sentencia fría y afilada que lo dejó sin aire. Vio, por el rabillo del ojo, cómo el color desaparecía de su rostro, cómo se tambaleaba como si hubiera recibido un golpe físico. Pero ella no sintió nada, ni satisfacción, ni pena. Nada. A la mañana siguiente, la humillación alcanzó un nuevo nivel. Guadesei llegó a casa de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, caminando con una desenvoltura que desmentía cualquier lesión, estaba Esme Siam. Entró en la casa de Noro como si fuera la suya, con una pequeña maleta en la mano y una mirada de suficiencia. «Noro, Esme se quedará aquí un tiempo», anunció Guadesei, sin atreverse a mirarla. «Su apartamento tiene una fuga. Necesita un lugar donde estar». La excusa era tan pobre, tan insultante, que Noro sintió una risa amarga subir por su garganta. Allí estaba, la mujer por la que su hijo había muerto, entrando en su santuario de dolor, y su marido actuaba como el anfitrión de una visita incómoda. Esme ignoró a Noro por completo, recorriendo el salón con una mirada crítica, como si estuviera evaluando la decoración para un futuro cambio. Sus pasos la llevaron por el pasillo, y se detuvo en seco frente a la puerta abierta de la habitación del bebé. Una sonrisa extraña, una mezcla de curiosidad y desdén, se dibujó en sus labios. Entró sin pedir permiso, sus tacones resonando en el suelo de madera con una profanación insoportable. Paseó su mirada por la cuna, los juguetes, la ropita doblada. Noro la observaba desde la puerta, paralizada, sintiendo cómo una ira helada comenzaba a descongelar la pena que la había mantenido inmóvil. Ese era su espacio sagrado, y estaba siendo invadido por la causa de su profanación. El primer acto de destrucción fue casual, casi negligente, lo que lo hizo aún más cruel. Esme cogió uno de los osos de peluche que Noro había colocado en la mecedora, lo examinó por un segundo con una mueca de asco y lo arrojó sin mirar a una caja vacía que había en un rincón. «Deberías deshacerte de todo esto»,
Guadesei, dijo con una voz cantarina, dirigiéndose a él, que había aparecido detrás de ella. Solo trae malos recuerdos y ocupa espacio. Hay que mirar hacia adelante. Guadesei, de pie en el umbral, no dijo una sola palabra para detenerla. Su silencio fue un consentimiento, una traición final y absoluta. Para Noro, ese gesto no fue solo tirar un juguete, fue como si Esme hubiera escupido sobre la tumba de su hijo. El sonido del peluche golpeando el fondo de la caja de cartón fue el detonante. La niebla de dolor que había envuelto a Noro se desgarró, y en su lugar surgió una furia pura y primordial. Un grito, no de pena sino de rabia, escapó de su garganta, un sonido animal que no sabía qué era capaz de hacer. Se abalanzó hacia adelante y arrebató el oso de la caja con una velocidad que sorprendió a todos. Se irguió, protegiendo el juguete contra su pecho, como si fuera el propio niño, y sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un fuego helado. «No vuelvas a tocar sus cosas», siseó, y su voz, aunque baja, vibraba con una amenaza que hizo que incluso Guadesei retrocediera un paso. Por primera vez en 10 años, Noro no era la víctima, era una leona defendiendo a su cachorro muerto. La sorpresa en el rostro de Esme duró solo un segundo, reemplazada rápidamente por una sonrisa de malicia. Había encontrado el nervio, el punto exacto para infligir el máximo dolor, y ahora no iba a detenerse. Con un movimiento deliberado, tomó los pequeños patucos de lana que estaban sobre la cómoda y los arrojó a la caja. «Oh, por favor, Noro, son solo objetos», dijo con un falso tono de compasión que era más afilado que un cuchillo. «Aferrarte a esto es enfermizo. Tienes que superarlo». Cada palabra era una provocación, un goce cruel en la destrucción no solo de los recuerdos de Noro, sino de su propia cordura. Estaba marcando su territorio, erradicando cualquier vestigio de la vida que Guadesei y Noro habían compartido, y lo hacía con un placer sádico. Noro se lanzó de nuevo, pero esta vez no para atacar, sino para salvar. Comenzó a sacar frenéticamente las cosas de la caja mientras Esme, riendo suavemente, arrojaba más. La pequeña manta, el primer libro de cuentos, el gorrito tejido. Se convirtió en una danza grotesca y desesperada, la de una madre tratando de proteger los últimos vestigios sagrados de su hijo, mientras la intrusa los profanaba uno por uno. No había gritos, solo el sonido de la respiración agitada de Noro y el ruido sordo de los objetos cayendo en el cartón. Era la representación física de su último año de vida, ella construyendo un nido con amor y devoción, y Esme desmantelándolo con desprecio y poder. Fue entonces cuando Guadesei intervino, pero no de la manera que Noro, en una parte minúscula y aún esperanzada de su ser, habría deseado. En lugar de detener a Esme, la sujetó a ella, la agarró por los brazos desde atrás, inmovilizándola. «Noro, ya basta», le gritó al oído. «Contrólate, estás haciendo una escena». La estaba tratando a ella como el problema, como la histérica que había que calmar. Sujetada por el hombre que la había abandonado, obligada a ver cómo la amante de ese hombre desmantelaba el santuario de su hijo muerto, Noro sintió que la última pizca de su fuerza la abandonaba. Él no la estaba protegiendo a Esme de su dolor. Inmovilizada y vencida, Noro solo pudo mirar con impotencia. Esme, al verla así, supo que era el momento del golpe de gracia. Se acercó, su rostro a centímetros del de Noro, y su voz bajó a un susurro venenoso, cargado de un triunfo perverso. «¿Sabes?», comenzó, saboreando cada sílaba. «Quizás si hubieras sido una esposa menos aburrida, una mujer más interesante, ¿él no habría necesitado buscar consuelo en otra parte? Quizás si lo hubieras hecho feliz, habrías estado más tranquila y tu bebé todavía estaría aquí». La crueldad de la insinuación, la monstruosidad de culparla por la muerte de su propio hijo, fue tan abrumadora que el aire pareció solidificarse en los pulmones de Noro. Esa frase fue la que finalmente la rompió. No fue un quiebre ruidoso, sino uno silencioso y absoluto. Toda la lucha, toda la ira, se desvaneció de su cuerpo, dejándola flácida en los brazos de Guadesei. Fue como si le hubieran cortado los hilos que la mantenían en pie. Guadesei, que había escuchado las palabras de Esme, pareció horrorizado por un instante, pero su debilidad era mayor que su decencia. En lugar de enfrentarse a su amante, eligió el camino más fácil. Soltó a Noro y dio un paso atrás. «Vete», le dijo a ella, a su esposa. «Sal de aquí ahora mismo.
Vuelve cuando te hayas calmado. La estaba expulsando. La estaba echando de su propia casa, de su propio infierno. Noro no dijo nada. No lo miró. Con una lentitud fantasmal, se agachó y recogió el oso de peluche del suelo. Era lo único que se llevaría. Se dio la vuelta y caminó, con la espalda recta, fuera de la habitación, por el pasillo y hacia la puerta principal. No cogió su bolso, ni su teléfono, ni su abrigo. Salió de la casa solo con la ropa que llevaba puesta y el peluche apretado contra su pecho. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella no fue como el de la última vez, no fue un final. Fue el sonido hueco del comienzo de la nada, del exilio absoluto. Estaba sola, sin hogar, y con el fantasma de su hijo como única compañía en un mundo que de repente se había vuelto completamente extraño. Dentro de la casa, el silencio que siguió a la partida de Noro fue pesado y denso. Esme, satisfecha con su victoria, se pasó una mano por el pelo y sugirió pedir comida, pero Wadesei no la escuchaba. Algo en la expresión vacía de Noro, en su derrota total, había plantado una semilla de inquietud en él. Sus ojos se posaron en la mesita de noche de Noro, junto a la cama que no habían compartido en meses. Vio un fajo de papeles que no había notado antes, el informe del alta hospitalaria. Con un presentimiento terrible, se acercó y lo cogió, ignorando las quejas de Esme sobre su falta de atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba los documentos. No era médico, pero no necesitaba hacerlo para entender el horror que se escondía en el lenguaje clínico. Las palabras saltaban de la página, cada una un martillazo en su conciencia. Ingreso por parto en fase activa sin acompañante. Historial de estrés agudo materno. Parto prolongado por más de 18 horas. Detectado sufrimiento fetal severo. Miró la fecha y la hora de ingreso. Las 6 de la tarde del 16 de julio. Horas, incontables horas después de que él la hubiera dejado. La excusa del tobillo torcido de Esme, que en ese momento le pareció una justificación tan urgente, ahora resonaba en su cabeza con una ridiculez macabra. La línea de tiempo se dibujó en su mente con una claridad espantosa e ineludible. Y entonces, la verdad lo golpeó. No una verdad parcial, no una sospecha. La verdad completa, absoluta y monstruosa. No había sido la mala suerte. No había sido una complicación médica inevitable. Había sido él, su decisión, su abandono, el estrés, la soledad, las horas de agonía que Noro había soportado sola, habían matado a su hijo. Cada minuto que él pasó consolando a Esme por una mentira fue un minuto que le robó a su bebé la oportunidad de vivir. Se quedó de pie en medio de la habitación, con los papeles en la mano, y el suelo bajo sus pies pareció desaparecer. La fachada de justificación y victimismo que había construido a su alrededor se derrumbó, dejándolo desnudo ante el abismo de su propia culpa. Los papeles cayeron de las manos de Wadesei, flotando hasta el suelo como hojas muertas. Levantó la vista y miró a Esme, pero ya no la veía como la mujer glamurosa y deseable por la que había arriesgado todo. Vio a una extraña, una usurpadora con una sonrisa vacía. La realidad de su elección lo golpeó con una fuerza nauseabunda. Todo su mundo, construido sobre una base de mentiras y autoengaño, se estaba desintegrando en tiempo real. «Tu tobillo», susurró, y la pregunta no era una acusación, sino el lamento de un hombre condenado. «¿Cómo está tu tobillo, Esme?» La pregunta sonaba absurda, patética, pero en esas 4 palabras estaba contenido todo el peso de su crimen, el precio de su traición, la vida de su hijo por una lesión que nunca existió. Esme, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de Wadesei, se encogió de hombros con una ligereza que lo revolvió por dentro. «Ah, eso. No fue nada en realidad. Un pequeño esguince. Pero ya estoy perfectamente», dijo, mientras se admiraba las uñas. «Eres tan dulce por preocuparte tanto». Su despreocupación, su incapacidad para comprender que esa mentira trivial había sido el catalizador de una tragedia irreparable, fue la confirmación final. Ella no era una cómplice, era la arquitecta de su infierno, y él había sido su herramienta más dispuesta y estúpida. La había elegido a ella, a su capricho, a su mentira, por encima de la vida de su propio hijo. La comprensión era una brasa al rojo vivo en su garganta. Un grito ahogado escapó de los labios de Wadesei, un sonido de pura agonía animal. No se volvió hacia Esme, no la tocó. Se giró y golpeó la pared más cercana con el puño. El sonido seco del impacto fue seguido por otro, y otro. No sentía el dolor de sus nudillos rompiéndose, de la piel abriéndose.
El dolor físico era un alivio bienvenido, una distracción del cataclismo que ocurría en su alma. Cada golpe era un castigo para sí mismo, por su ceguera, por su debilidad, por haber escuchado a la serpiente en su jardín. El yeso se agrietó y se desmoronó bajo sus golpes, un reflejo perfecto de su propia vida, ahora rota en pedazos irreparables por su propia mano. El pánico lo inundó de repente, un pánico frío y lúcido. Noro la había echado, la había expulsado a la nada. ¿A dónde iría? No tenía familia en la ciudad. Sus amigos eran los amigos de él, los que habían sido testigos silenciosos de su negligencia. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que la había dejado completamente sola, sin dinero, sin teléfono, en el momento de su mayor vulnerabilidad. Ignorando los gritos de Esme, que ahora parecía asustada, corrió hacia la puerta, cogió las llaves de su coche y salió a la noche. Conducía sin rumbo, con las manos ensangrentadas en el volante, recorriendo las calles oscuras, llamando su nombre al vacío, buscando desesperadamente a la mujer a la que le había quitado todo. Mientras Guadesei la buscaba, Noro caminaba. No sabía cuánto tiempo había pasado ni a dónde la llevaban sus pies. Las luces de la ciudad eran borrones sin sentido, los ruidos del tráfico un zumbido lejano. Estaba envuelta en una burbuja de irrealidad, un capullo de shock y dolor. El osito de peluche, apretado contra su pecho, era su única ancla, la única prueba tangible de que el niño que había perdido había sido real. Se sentía como un fantasma flotando por las calles de una ciudad que ya no reconocía, una espectadora de una vida que ya no era la suya. La gente pasaba a su lado, rostros anónimos, ajenos a la mujer invisible que llevaba un universo de pena en su interior. La noche cayó, y el agotamiento finalmente la venció. Encontró un banco en un pequeño parque mal iluminado y se sentó. El frío de la madera se filtró a través de su ropa, pero apenas lo notó. En la desolación absoluta, encontró una extraña calma. Había tocado fondo. Ya no había nada más que perder. Le habían arrebatado a su hijo, su amor, su hogar, su dignidad. En ese vacío total, el miedo desapareció. Ya no tenía miedo de Guadesei, ni de Esme, ni del futuro. Cuando no te queda nada, el poder que los demás tienen sobre ti se desvanece. Se acurrucó en el banco, abrazando al oso, y cerró los ojos, no para dormir, sino para desaparecer por un rato. La búsqueda de Guadesei fue inútil. Después de horas de conducir como un loco, regresó a la casa derrotado. La casa se sentía diferente, opresiva, como una tumba que él mismo había decorado. Esme lo esperaba en la puerta, su miedo reemplazado por la ira. «¿Dónde estabas? Me dejaste sola. Mira tus manos», le recriminó. Él la miró, y por primera vez sintió un profundo desprecio. La presencia de ella en esa casa, la misma casa de la que había expulsado a Noro, era una profanación. Cada palabra que ella decía, cada queja, era una burla a la tragedia que había causado. En su rostro ya no veía deseo, veía la cara de su culpa, la personificación de su peor error. La ignoró y caminó directamente a su despacho, el santuario de su éxito profesional. Pero el éxito ahora le parecía una farsa. ¿De qué servían los premios, los reconocimientos, si había fracasado en lo único que importaba? En un ataque de furia autodestructiva, barrió los trofeos de su escritorio. El cristal se hizo añicos contra el suelo. Rompió los marcos de las fotos, las imágenes de una vida feliz que ahora sabía que era una mentira. Cada objeto que destruía era un intento de borrar al hombre que había sido, al hombre arrogante y egoísta, que había valorado más su ego que a su propia familia. Era una penitencia inútil, pero era la única que conocía. Al amanecer, una llovizna fría comenzó a caer sobre el parque. Un barrendero, un hombre mayor con cara de cansancio, se acercó a Noro con cuidado. «Señora, no puede dormir aquí. Se va a enfermar», le dijo con una voz suave, sin juicio. Ese simple acto de bondad, la preocupación genuina de un completo extraño, fue lo que finalmente atravesó la niebla de Noro. Levantó la vista y lo vio. Realmente lo vio. Y en ese momento, supo que no podía rendirse. No podía morir en ese banco. Enterrar a su hijo había sido un acto de amor. Sobrevivir sería su segundo acto de amor por él. Tenía que vivir. Con una determinación que venía de las profundidades de su ser, se puso de pie. Caminó con un nuevo propósito, buscando en su memoria algo a lo que aferrarse. Recordó a una vieja amiga de la universidad,
alguien con quien había perdido el contacto, pero que siempre le había mostrado una lealtad feroz. Encontró un teléfono público, y con las monedas que milagrosamente aún tenía en un bolsillo, marcó el número. Su voz, cuando su amiga contestó, era un graznido ronco y desconocido. «Soy Noro», dijo, y las palabras se sintieron extrañas en su boca. «Estoy en problemas. Necesito ayuda». Al pronunciar esas palabras, al admitir su necesidad y pedir auxilio, sintió que la primera piedra de su nueva vida se asentaba. En ese instante, tomó la decisión. Se divorciaría, no por odio, sino por la necesidad de respirar. La puerta del apartamento se abrió para revelar el rostro sorprendido de su amiga, Lia. La sorpresa se transformó en horror al ver el estado de Noro, pálida, demacrada, con los ojos vacíos y aferrada a un oso de peluche como si fuera un salvavidas. Lia no hizo preguntas. No la bombardeó con exclamaciones. Simplemente abrió los brazos y la envolvió en un abrazo fuerte y silencioso. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Noro se sintió segura. El calor del abrazo de su amiga fue un ancla en medio de su océano de dolor, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola. Se derrumbó en ese abrazo, no con lágrimas, sino con el peso muerto de un agotamiento total. Lia la guió adentro y cerró la puerta al mundo. Pasaron 3 días antes de que Noro pudiera contar toda la historia. Con la voz rota, relató cada detalle. El abandono, el parto solitario, el silencio en la sala de partos, el entierro, la humillación con Esme. Lia escuchaba, su rostro pasando de la incredulidad a una furia helada. La ira justa de su amiga en nombre de ella fue increíblemente sanadora para Noro. Le confirmó que su dolor era válido, que la injusticia había sido real. No hubo palabras de lástima, solo de apoyo incondicional. Fue Lia quien buscó el número de una de las mejores abogadas de la ciudad y se sentó junto a Noro mientras hacía la llamada. Fue el primer paso concreto, la primera acción para reclamar el control de su propia narrativa. Mientras Noro daba su primer paso hacia la liberación, Guadesei se hundía más en su prisión personal. No había salido de la casa desde su búsqueda frenética. Vivía en medio de los escombros de su despacho, durmiendo en el sofá, porque no soportaba la cama que había compartido con Noro. Esme lo observaba con una creciente impaciencia. El hombre poderoso y seguro de sí mismo que la había cautivado había desaparecido, reemplazado por un fantasma atormentado que murmuraba para sí mismo y miraba las paredes con los ojos inyectados en sangre. Intentó seducirlo, distraerlo, pero él apenas registraba su presencia. El hedor a culpa en esa casa era tan denso que era casi imposible respirar. La llegada del mensajero fue un evento surrealista en la quietud de la casa. Guadesei firmó el acuse de recibo con una mano vendada y temblorosa, sin comprender del todo lo que era. Cuando abrió el sobre y vio los documentos legales, el membrete del bufete de abogados, su nombre y el de Noro unidos por la palabra divorcio, sintió como si el suelo se abriera de nuevo bajo sus pies. Era real. No era una pelea, no era un malentendido que pudiera arreglar con un regalo caro o una disculpa forzada. Era el fin. La decisión de Noro, impresa en papel oficial, era una sentencia final e irrevocable. La pequeña esperanza que albergaba de poder suplicar su perdón se extinguió por completo. Su reacción fue la de un animal enjaulado. Cogió su teléfono y empezó a llamar al viejo número de Noro, sabiendo que era inútil. El buzón de voz se llenó de mensajes incoherentes, un torrente de súplicas desesperadas y confesiones tardías. «Noro, por favor, no hagas esto. Fui un monstruo, lo sé. No sabía. Te juro que no sabía la verdad. Déjame arreglarlo. Haré lo que sea. No puedo vivir sin ti, sin él. Por favor, Noro, háblame». Su voz se quebraba en sollozos. El arrepentimiento era genuino, pero también egoísta. No buscaba la paz de ella. Buscaba el alivio de su propia e insoportable carga de culpa. Era una penitencia pública para una audiencia de uno, que nunca lo escucharía. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Noro estaba sentada frente a un ordenador portátil. Con la ayuda de Lia, había recuperado su antiguo currículum. Había olvidado la mujer que solía ser antes de Guadesei, una joven y brillante licenciada en finanzas, con unas prácticas prometedoras y una ambición que él había extinguido lentamente, convenciéndola de que su lugar estaba en casa. Leer sus propios logros, sus habilidades, los elogios de sus antiguos jefes, fue como redescubrir a una extraña fascinante, una extraña que era ella misma.
Con cada línea que actualizaba, sentía que recuperaba un pequeño trozo de su identidad perdida, un ladrillo más para construir su nueva vida. El contraste entre sus dos mundos era absoluto. Mientras Wadesei se revolcaba en la autocompasión en una mansión que se había convertido en su celda, Noro estaba en el pequeño y ordenado apartamento de su amiga, elaborando una estrategia. Mientras él destruía los símbolos de su pasado, ella pulía las herramientas para su futuro. Él estaba obsesionado con obtener un perdón que no merecía, un atajo para silenciar su conciencia. Ella, por otro lado, había entendido que el único camino era hacia adelante, un camino que no ofrecía atajos, solo el trabajo duro y diario de sanar y reconstruir. Él estaba atrapado en el momento de su crimen. Ella estaba decidida a escapar de él. La culpa de Wadesei, sin una válvula de escape, se volvió hacia adentro de formas más oscuras. La automutilación, que había comenzado con un puñetazo a la pared, se volvió más deliberada. Un corte en el brazo, escondido bajo la manga de una camisa. Una quemadura en la palma de la mano con un cigarrillo. Actos secretos de penitencia, castigos físicos por su pecado imperdonable. Creía, en su mente torturada, que si podía marcar su cuerpo con suficiente dolor, de alguna manera podría equilibrar la balanza. Era una lógica retorcida y desesperada, la de un hombre que intentaba pagar una deuda espiritual con su propia carne, esperando que las cicatrices visibles pudieran algún día demostrar la profundidad de su remordimiento invisible. Esme no tardó en llegar a su límite. No había firmado para esto. Quería un hombre poderoso, un proveedor, un escape de su propia vida mediocre. No quería a un lunático atormentado que lloraba por las noches y se hacía daño a sí mismo. Una tarde, mientras él miraba fijamente un punto en la pared, ella simplemente hizo las maletas. «Estás completamente loco, Wadesei», le dijo, su voz desprovista de toda la dulzura que una vez fingió. «Yo no quiero esto». Él ni siquiera se giró para verla irse. La partida de Esme no le trajo alivio, solo confirmó su aislamiento. Ahora estaba verdaderamente solo, abandonado por todos, atrapado en la casa con los fantasmas que él mismo había creado. Una tarde, mientras revisaba ofertas de empleo en línea, el teléfono de Lia sonó para ella. Noro contestó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Era una reclutadora de una empresa multinacional, a la que había enviado su currículum sin muchas esperanzas. La mujer al otro lado de la línea estaba impresionada con su experiencia previa y quería programar una entrevista para la semana siguiente. Al colgar el teléfono, Noro se quedó quieta por un momento. Una entrevista, una posibilidad. Era una pequeña luz, pero después de tanta oscuridad, brillaba con la intensidad de un sol. Fue la primera chispa de alegría genuina que sintió, una promesa de que podía haber un futuro más allá de la supervivencia. El día de la entrevista, Noro se vistió con un traje sastre que Lia le había prestado. Se miró al espejo y vio a una mujer más delgada, con sombras bajo los ojos que no se iban con el maquillaje, pero con una mirada directa y firme que no tenía antes. Durante la entrevista, no intentó ocultar el vacío en su currículum. Cuando le preguntaron por ese tiempo, respondió con una honestidad calculada y digna. Pasé por un periodo de profundos desafíos personales que me obligaron a reevaluar mis prioridades. Ese tiempo, aunque difícil, me ha proporcionado una resiliencia y una perspectiva que ahora considero mis mayores activos. Los entrevistadores, que esperaban una respuesta evasiva, se quedaron impresionados por su madurez y su fuerza tranquila. La llamada con la oferta de trabajo llegó 2 días después. Noro tuvo que pedirle a la mujer de recursos humanos que repitiera la frase: «La queremos en nuestro equipo». Una ola de alivio tan intensa la recorrió que tuvo que sentarse. No era solo un trabajo, era una validación. Era la prueba de que podía valerse por sí misma, de que su mente y su capacidad seguían intactas. Esa noche, ella y Lia lo celebraron con una botella de vino barato en el pequeño salón del apartamento. No hubo gritos de euforia, sino una camaradería silenciosa y lágrimas de gratitud en los ojos de Noro. Era el primer peldaño de una escalera que la sacaría del pozo, y lo había subido ella sola. Pasó un año en el que Noro se sumergió en el trabajo como si fuera agua bendita. La rutina, los plazos, los desafíos intelectuales, todo ello se convirtió en su terapia. Se mudó a su propio apartamento, un lugar pequeño y luminoso que decoró con minimalismo y paz. Empezó a sonreír de nuevo, primero de forma tímida, luego con más frecuencia. El dolor por la pérdida de su hijo
No desapareció. Se transformó en una corriente subterránea, una fuente de fuerza silenciosa que la impulsaba. La mujer que miraba en el espejo ya no era una víctima, era una superviviente, una mujer forjada en el fuego, con cicatrices invisibles que la hacían infinitamente más fuerte que antes. Durante ese mismo año, Guadesei se marchitó. Se convirtió en un ermitaño en su propia mansión, un fantasma que rondaba las habitaciones vacías. Vendió su exitosa empresa por una miseria, perdiendo todo interés en el mundo material que tanto le había importado. Su única conexión con la realidad era una vieja fotografía de Noro de cuando eran novios, una imagen de una mujer sonriente y llena de esperanza a la que él había destruido. Se pasaba los días mirándola, hablando con ella, pidiendo un perdón que nunca llegaría. Su cuerpo se fue consumiendo, y las cicatrices que se infligía a sí mismo en secreto eran un mapa de su agonía, un rosario de dolor con el que rezaba por una absolución imposible. El día que el divorcio se hizo definitivo, Noro recibió la notificación por correo electrónico en su oficina. La leyó con calma, sin que su pulso se alterara. No sintió alegría ni alivio, sino una profunda sensación de cierre. Era el punto final de un capítulo de su vida que había durado demasiado. Cerró el correo y siguió trabajando en su hoja de cálculo. Para ella, el divorcio real había ocurrido hacía mucho tiempo, en una tumba solitaria y en el umbral de su casa. Esto era solo un trámite administrativo, la confirmación legal de que por fin era libre. Guadesei, en cambio, cuando recibió la misma notificación, rompió el último espejo que quedaba sano en la casa y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Su excepcional desempeño en el trabajo no pasó desapercibido. La dirección de la empresa le ofreció una oportunidad increíble, un traslado a la sede central en Zúrich, para dirigir un nuevo proyecto de expansión europea. Era más que un ascenso, era un nuevo comienzo en un continente nuevo, una oportunidad para dejar atrás la ciudad que albergaba todos sus fantasmas, para respirar un aire nuevo, para ser simplemente Noro, sin la sombra de su pasado. Aceptó en el acto, con el corazón latiendo de una mezcla de miedo y una euforia abrumadora. Era el billete de salida definitivo, el premio a su lucha silenciosa. Compró un billete de avión solo de ida. El día de su partida, el aeropuerto bullía de gente, de despedidas y reencuentros. Noro, con su maleta en mano, se sentía anónima y extrañamente ligera. Mientras esperaba en la fila para facturar, una sensación de ser observada la hizo girar la cabeza, y entonces lo vio. Apoyado en una columna, a unos 20 metros de distancia, estaba Guadesei, pero era una versión de él sacada de una pesadilla. Extremadamente delgado, con la ropa sucia y arrugada, la barba descuidada y una mirada febril y hundida. Parecía un hombre sin hogar, un alma en pena perdida en el purgatorio. El hombre poderoso y arrogante que había conocido había sido devorado por completo por su culpa. Él la vio y comenzó a caminar hacia ella, tropezando ligeramente. Noro. Su voz era un graznido ronco, desesperado. La gente se apartaba a su paso. Por favor, no te vayas. No puedes irte. Llegó hasta ella y le agarró el brazo. He cambiado, te lo juro. He pagado por lo que hice. Se subió la manga de la camisa para mostrarle una cicatriz horrible y reciente en su antebrazo. Mírame. Esto es por ti, por él. Por favor, dame una oportunidad. Noro lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sintió nada. Ni odio, ni pena, ni miedo, solo un vasto y helado vacío. Retiró su brazo con calma y, sin decir una palabra, le dio la espalda y siguió caminando hacia el control de seguridad. De repente, un grito agudo y desquiciado rasgó el aire. ¡Maldita! ¡Me lo quitaste todo! Noro se giró instintivamente y vio a Esme corriendo hacia ella. Su apariencia era tan impactante como la de Guadesei. Su belleza se había agriado en una máscara de locura y rencor. En su mano brillaba la hoja de un cuchillo de cocina. «Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco lo serás», gritó, con los ojos inyectados en sangre, abalanzándose sobre Noro. El pánico paralizó a la multitud. Todo parecía moverse en una cámara lenta surrealista. El grito de Esme, el brillo del metal, la expresión de puro odio en su rostro. Noro se quedó congelada, un ciervo atrapado en los faros, incapaz de reaccionar. Pero Guadesei, que se había quedado paralizado por su rechazo, se movió. En ese instante, en ese único segundo de claridad absoluta, el hombre egoísta y débil murió. Vio el cuchillo,
Vio a Noro en peligro, y no pensó. Actuó. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre las dos mujeres justo cuando Esme arremetía. El impacto fue sordo, pesado. Noro vio el asombro en los ojos de Wadesei y luego vio cómo el mango del cuchillo sobresalía de su costado. Él la había salvado. En su último acto, había hecho lo único correcto en mucho tiempo. El caos estalló en un instante. Gritos. Pánico. La gente corría en todas direcciones. Noro apenas se dio cuenta de los guardias de seguridad que sometían a una Esme que ahora reía y lloraba al mismo tiempo, completamente perdida en su propia locura. Los ojos de Noro estaban fijos en Wadesei, que se había desplomado de rodillas, con las manos apretadas contra su costado, de donde la sangre brotaba entre sus dedos. Una mancha roja y oscura se extendía rápidamente por su camisa. Se tambaleó y cayó al suelo con un ruido sordo. El mundo entero de Noro se redujo a esa figura caída, al hombre que había sido su verdugo y que ahora se había convertido en su inverosímil salvador. Un impulso puramente humano, más allá del amor o del odio, la hizo correr hacia él. Se arrodilló a su lado en el suelo frío y sucio del aeropuerto, sin saber qué hacer, qué decir. Los paramédicos llegaron, apartando a la gente, gritando órdenes, pero Noro no los oía. Solo veía el rostro de Wadesei, pálido como la cera, sus labios teñidos de azul. Él la miró, y en sus ojos ya no había locura ni desesperación, sino una calma terrible, la calma de la aceptación final. Luchaba por respirar, su pecho subía y bajaba con dificultad. Intentó levantar una mano para tocarla, pero no tuvo fuerzas. El tiempo pareció detenerse en esa burbuja de tragedia y ruido. Él abrió la boca para hablar, y un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Su voz fue un susurro apenas audible por encima del caos. Noro, dijo, y su nombre fue una exhalación, una oración final. No hubo más palabras, no hubo una petición de perdón, porque ambos sabían que estaban más allá de eso. En su mirada, ella lo vio todo, el arrepentimiento, la pena por la vida que habían perdido, el reconocimiento de que su único acto de amor verdadero había llegado en el último segundo de su vida. Luego, sus ojos perdieron el enfoque, la última chispa de vida se extinguió, y Wadesei se fue, allí mismo, en el suelo del aeropuerto, con su mano a centímetros de la de ella. 3 años después, la vida, con su persistencia implacable, había seguido adelante. Noro no había perdido ese vuelo, pero sí había tomado uno diferente una semana después. Se había mudado a Zúrich, se había sumergido en su trabajo y había ascendido con una velocidad y una competencia que asombraron a sus colegas. El dolor no la había abandonado, pero había aprendido a vivir con él, a transformarlo. Ya no era una herida abierta, sino una parte de su tejido, el fundamento sobre el que había construido una nueva fortaleza. Ahora, regresaba por primera vez a su ciudad natal, no como la mujer rota que se fue, sino como la directora de operaciones europeas de su multinacional, una mujer serena y dueña de su destino. La Noro que bajó del avión era casi irreconocible. Vestía con una elegancia sencilla y segura. Su cabello estaba cortado en un estilo moderno, y su rostro, aunque todavía marcado por una seriedad subyacente, mostraba una calma que nunca antes había poseído. Caminaba por el mismo aeropuerto donde su vida había cambiado para siempre, pero ya no sentía el pánico del pasado. Sentía una distancia pacífica, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Había vuelto por una sola razón, para cumplir una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma, para cerrar el último círculo de su historia y poder, finalmente, dejarlo todo atrás. El cementerio estaba tranquilo bajo el sol de la tarde. Noro caminó por los senderos de grava con paso firme, sin la vacilación de sus visitas anteriores. Llegó a la esquina apartada donde había enterrado a su hijo. La pequeña lápida de mármol blanco estaba limpia y cuidada. Se arrodilló sobre la hierba, su costosa falda arrugándose sin que le importara. Ya no había la agonía desgarradora de los primeros años. Ahora, sentía una conexión tierna y melancólica. Era una visita de una madre a su hijo, un ritual de amor y memoria. Sacó una pequeña flor de su bolso, un lirio blanco, y la colocó con cuidado sobre la piedra. «Hola, mi amor», susurró, y su voz era suave y clara. «He vuelto. Quería contarte que estoy bien. Soy fuerte ahora, y soy feliz. Todo lo que hago, cada paso que doy hacia adelante, lo hago pensando en ti, llevándote conmigo».
Pasó los dedos por el nombre grabado en la piedra, una caricia familiar. Gracias por darme la fuerza para seguir viviendo. Se quedó allí un rato, en silencio, compartiendo su paz con el pequeño ser que le había enseñado el significado del amor incondicional y de la pérdida más profunda. El sol calentaba su espalda, y una sensación de plenitud, triste pero serena, la envolvió. Cuando se puso de pie para marcharse, su mirada se posó en algo que no estaba allí la última vez que había visitado el lugar, años atrás. Justo al lado de la pequeña tumba de su hijo, había otra, una tumba de tamaño normal, con una lápida de granito gris, sobria y elegante. Estaba tan cerca que casi tocaba la de su bebé. El césped a su alrededor estaba perfectamente cortado, y también tenía una flor fresca, colocada por alguna mano desconocida. El corazón de Noro dio un vuelco, una premonición helada recorriéndola a pesar del calor del sol. Se acercó un paso más, con una mezcla de pavor y una necesidad ineludible de saber. Leyó el nombre grabado en la piedra de granito, Guadesei, y debajo de su nombre y las fechas de su vida, había una sola línea de texto, un epitafio que lo explicaba todo con una simplicidad aplastante. No era una cita poética, ni un pasaje religioso. Eran las palabras de un hombre que había dictado su última voluntad desde el abismo de su arrepentimiento, una petición que su familia, por respeto o por lástima, había cumplido. La inscripción decía: enterrado al lado del hijo que no supo proteger, esperando a la mujer que no supo amar. El aire abandonó los pulmones de Noro. Todo el horror, toda la tragedia, todo el amor desperdiciado de su historia, estaba resumido en esa frase. Noro se quedó allí de pie, mirando las dos tumbas, la pequeña y la grande, unidas para siempre en la tierra silenciosa. La madre, el padre y el hijo, una familia trágica reunida solo en la muerte. No lloró, no sintió rabia. Sintió una compasión inmensa y agotadora por el hombre que había necesitado morir para aprender a vivir, por el amor que había nacido demasiado tarde. Con un gesto lento y deliberado, caminó hacia la tumba de Guadesei y colocó un segundo lirio blanco que llevaba, junto al otro. No fue un acto de perdón, sino de paz. Un adiós final a todo lo que fue. Luego, se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, dejando a sus fantasmas descansar juntos, mientras ella caminaba de regreso hacia la luz del sol, hacia la vida que le pertenecía solo a ella. La historia de Noro es un poderoso recordatorio de que la resiliencia humana no tiene límites y que, incluso desde las cenizas del dolor más profundo, una persona puede renacer más fuerte. Su viaje nos enseña sobre el perdón, la redención tardía y, sobre todo, sobre la importancia de elegirse a uno mismo. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que su mensaje de fuerza y superación llegue a más personas. Sigue nuestra página para más relatos inspiradores de la vida real.